porque el Espíritu Santo se mueve como Él quiere, a la hora que quiere. Cuando hay hambre, ahí está el Espíritu Santo haciendo milagros, porque el Espíritu Santo ama la comunión de su pueblo. Dios sabe que todos los que estamos aquí somos el pueblo de Dios, y Dios está agradado. Dios está agradado con nosotros. Alguien tiene que decir amén a eso. Hoy, como aquel día glorioso, estamos reunidos en un mismo lugar, con un mismo corazón, con una misma fe y una misma visión: adorar a nuestro Dios. Puestos en pie, el Señor está en medio de nosotros. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. 5, 4, 3, 2, 1. Esta palabra tiene nombres y apellidos. Yo me identifico mucho con esta palabra. Titulé este mensaje del proceso al progreso. Diga conmigo: del proceso al progreso. ¿Alguien aquí está pasando por un proceso difícil? Quiero preguntar si alguien está pasando un proceso difícil de finanzas. Quizá llevas años tratando de subsistir, abriendo y abriendo pozos, y la vida te lo cierra. Cuanto más pozos has abierto, así las circunstancias se han encargado de cerrártelos. Y has pensado que quizás estás bajo maldición, o quizás hay algo de lo cual no encuentras una respuesta. Y te duele mucho. Ha sido doloroso atravesar por estas situaciones. Yo quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor. Génesis, capítulo 26. Génesis, capítulo 26, versículo 12. Voy a hablarle de alguien que es de mis personajes preferidos en la Escritura. Génesis capítulo 26, versículo 12. Vamos a leer desde el 12 hasta el 22. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y sembró Isaac en aquella tierra. Quiero que lo lea conmigo, quiero escuchar su voz. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo Jehová. ¿Cuántos bendecidos hay aquí? Este es tu año. Y dice: y el varón se enriqueció. Hablando de finanzas. Y fue prosperado y creció hasta hacerse poderoso. Diga conmigo: para allá voy. Dios te dará poder de bendecir. Dios te dará el poder de cambiarle la vida a personas. Porque ¿de qué sirve que Dios te dé finanzas si tú no bendices a otros? El poder al que se refiere la palabra del Señor es poder tener en mis manos el poder cambiarle el destino a alguien más. Y dice el versículo 14: y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, muchas labranzas, muchas siembras, muchas cosechas. Tanto tuvo Isaac que los filisteos le tuvieron mucha envidia.
Y cuando nosotros somos muy envidiados, somos muy atacados. Porque la envidia es un cáncer que mata al envidioso, pero que bendice al envidiado. Y dice la Biblia, y todos los pozos que Isaac había abierto, que habían abierto los sirvientes de Isaac, los siervos de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cerrado, los habían aterrado, los habían llenado de tierra. Y dijo entonces Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has convertido. Después de esta palabra habrá gente que se cambiará de casa. Gracias, pero voltea a la persona que tienes a tu lado y dile: te veo en tu apartamento. No. Dile: te veo en tu penthouse. Solo los locos creen la palabra. Dice: hace poco me acaba de escribir un hijo espiritual y me dijo: pastor, le tengo un testimonio de la palabra que usted acaba de predicar hace un par de veces atrás. Solo cuando tú lo crees y lo vives y lo actúas. Entonces le dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, Isaac, porque ya eres muy grande, muy poderoso, muy bendecido. Entonces Isaac se fue de allí. Diga conmigo: yo me tengo que mover. No te acostumbres a lo corriente. Siempre tienes que aspirar a algo más. Quiero decirle que aspirar a cosas grandes no es malo. Lo que es malo es querer llegar muy rápido. Dice la palabra del Señor: Isaac se fue de allí cuando ya no cabes en ciertos lugares, en ciertos núcleos, porque ya Dios te llevó a otros niveles. Sacúdete los zapatos. Porque si insistes en mantenerte allí, los envidiosos te causarán demasiados problemas. Isaac se fue de allí, se asentó y asentó sus tiendas en el valle de Gerar, y habitó entonces Isaac ahí. Y volvió Isaac, porque quiero decirle que el agua para las riquezas de Isaac era fundamental para sus siembras. Y dice la palabra del Señor que volvió a abrir pozos. Diga conmigo: volvió a abrir pozos de agua. Dice que los pozos que volvió a abrir fueron los mismos que en los días de Abraham su padre había abierto, y que los filisteos habían cerrado después de la muerte de Abraham. Y entonces Isaac llamó a aquellos pozos por nombres, por los mismos nombres que su padre había nombrado aquellos pozos. Y dice el versículo siguiente: pero los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. ¿Cómo eran los pozos? De aguas vivas. Y los pastores de Gerar se enojaron y contendieron o riñeron en contra de los pastores de Isaac y le dijeron: esta agua es nuestra. Hay gente que cree que lo que tienes ahora en tus manos les pertenece a ellos. Diga conmigo: ridículos. Ponme el versículo. Y los pastores de Gerar riñeron
contra los pastores de Isaac, diciendo: estas aguas son nuestras. Y por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, porque había altercado, había contienda, había pleito. Dice el versículo 21, vamos a leer hasta el versículo 22. Y abrieron otro pozo y también contendieron, también le hicieron la guerra, también le hicieron batalla. Y dice que se fueron en contra de él, y entonces Isaac llamó a aquel pozo Sidna. Y se apartó entonces Isaac, porque Isaac era un hombre pacífico. ¿Cómo era Isaac? Pacífico. Y nadie sabio contiende con envidiosos. Y dice: y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y entonces hacia donde se fue ya no lo siguieron, ya no riñeron en contra de él. Y entonces llamó a aquel pozo Rehobot, porque dijo: ahora el Señor me ha hecho ensanchar y me ha fructificado en esta tierra. Palabra de Dios. Amén. Quiero comenzar esta noche diciendo que Dios había destinado a Isaac para que fuera bendecido. Yo creo, y no quiero ofender a nadie, pero yo creo que muchos son los llamados y pocos somos los escogidos. Voltea al extraño que tienes al lado y dile: soy un escogido, por si tú no lo sabías. Isaac había sido marcado desde el vientre de su madre. Tenía promesa. Por eso es que atravesó por dificultades grandes. Porque había sido destinado para la abundancia. Había sido destinado para la prosperidad. Alguien diga amén a eso. Habían muchas grandes promesas que reposaban sobre él. Pero para que él llegara a experimentar aquella bendición, aquella prosperidad, el cumplimiento de aquellas promesas, él tenía que cruzar caminos difíciles. El camino que todo bendecido debe de seguir no es fácil. Hoy en la mañana tuve un desayuno con un amigo y esta persona me decía: cuéntame un poco de tu historia, porque él me ha confesado en algunas cosas, como que hay mucha gente que critica, ¿no? Que te critica tu actual posición o tu actual estado. Y siempre la gente criticará tus tenis. La gente criticará tu maquillaje, tu peinado. La gente criticará tu ropa. La gente criticará todo. La gente piensa: oh, mira, el pastor, ¿ya lo viste? Él se pone 2 anillos, uno aquí, otro aquí. Y a mí no me gusta dar explicaciones de por qué tengo mis códigos. Y no tiene nada que ver con locura, sino que la bendición de Dios es un adorno que asustará a muchos. Y
esta mañana él me hacía una pregunta y me decía, ¿cómo fue que tú comenzaste a trabajar en esto de los quesos? Y entonces, a mí me cuesta un poco contar mis historias y todo, porque yo estoy guardando mi libro, ¿me entiendes? Y entonces yo le dije, mira, cuando yo tenía como 19 años, me estaba portando muy mal. Gracias. Todo espíritu de lobo satánico lo reprendemos en este momento. Yo le dije, mira, yo me estaba portando muy mal, estaba en ese proceso de adolescencia. Tampoco pasaba límites tan extremos, pero estaba experimentando muchas cosas, y al mismo tiempo de estar experimentando muchas cosas, tenía temor de Dios. Yo vengo de una cuna religiosa terrible. Fui criado en una misión muy firme, muy extrema. Y en aquellos años Cristo venía ya. ¿Me entiendes? ¿Cuántos vivieron eso? Cristo ya venía. Y yo estaba cipote. Y uno de cipote es tonto. Entonces yo le conté a él, bueno, mira, me casé bien joven porque Cristo venía pronto. Yo quiero decirle a mi hija Suri que Cristo mi amor, viva como que Cristo no viene nunca. Y espérelo como si Él viene hoy mismo. Creo que nos enseñaron mal. Y yo decía, Cristo ya viene, y yo no me he casado, no he experimentado lo que es lo bueno de la vida. Entonces yo me casé. Fue gana mía. Y entonces mi padre me dijo, ¿y tú qué vas a hacer de la vida? Porque no quisiste estudiar, en la universidad te portaste mal, andabas haciendo tus andanzas, así que tienes que trabajar. El que se casa, casa quiere. Y entonces yo le dije, bueno, me preguntó él, ¿qué vas a hacer? Y yo creo que no fue que yo tuviera conocimiento acerca de eso, sino que fue algo de Dios. Para mí fue algo de Dios que vino a mi cabeza. Yo le dije, papá, yo he visto gente en mi pueblo, allá en Oriente, que llevan queso de aquí de Nicaragua para El Salvador y tienen mucho dinero. ¿Cómo uno sabe que una persona tiene mucho dinero en Oriente? En primer lugar, porque sus camisas cuadriculadas, con sus mangas remangadas hasta acá donde yo ando ahorita, están abiertas 3 botones. 3 botones. Y se les ve una cadenota. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se les ve una cadenota. Y la panza tiene un púlpito. Y no se bajan de una Prado. Eso es lo mínimo. Ya de ahí para allá hay leyendas urbanas, ¿vea? Que el pisto se pesa, que no sé qué. Pero mentira. Yo le dije a mi papá, yo quiero hacer queso y vender queso. Yo no sabía lo que le estaba diciendo. Tenía yo 20 años, 19, 20 años. Yo comencé todos los días
3, 4 de la mañana levantarme a jalar leche, a buscar leche en las fincas y a llevarlas a un lugar y comenzar a trabajar todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Muchas veces me fue mal. Muchas veces hice perder dinero a mis papás, hice perder dinero. Así como comenzaba, así volví a caer. No fue fácil. Fue muy duro. Si no hubiera tenido a mis padres, si no hubiera tenido el apoyo de mi esposa en aquel momento, si no hubiera tenido el apoyo incluso de la familia de mi esposa en aquel momento, fueron muchas cosas. Porque uno de joven comete muchos errores. Pero siempre Dios puso a las personas adecuadas a mi lado. Y fue un comenzar difícil. Diga conmigo, difícil. Claro, 24 años, 23 años después, las cosas cambian cuando Dios es tu prioridad. Cuando Dios es el centro de tu vida. Cuando tú le entregas tus planes a Dios, cuando Dios te escogió para ser bendecido, pero caminas bajo el mapa que Dios trazó para ti. El error que el ser humano comete o que los cristianos cometemos es que queremos nosotros escoger el camino que más nos conviene o el que creemos que nos conviene. Y Dios no trabaja de esa manera. ¿Me está entendiendo esto? Porque el cumplimiento de nuestras promesas se llevará a cabo y lo veremos realizado cuando dejemos a Dios escoger nuestro camino. Si tú eres papá o eres mamá y estás con tus hijos aquí, toca a tu hijo y dile, tu camino lo escoge Dios, no lo escoges tú. Es un grave error que nosotros contendamos con Dios y le hagamos contrapeso a donde Dios nos quiere llevar. Yo creo que Dios tiene un camino trazado para Suri. Yo creo que Dios tiene un camino trazado para Mateo. Yo creo que Dios tiene un camino trazado para Victoria. Que dicho sea de paso, me ayudan a orar por Victoria, que me le dio influenza y está malita de salud. Entonces Dios es el que selecciona la trayectoria que nuestra vida tiene que seguir. Diga conmigo, Dios selecciona la trayectoria. La vida de Isaac nos muestra un mapa. Qué hermoso es el Señor, que nos deja todo trazado para que lo entendamos. A mí me gustaría que usted tomara nota de lo siguiente que va a aprender, porque esto le va a cambiar la vida. La vida de Isaac nos muestra un mapa a seguir para lograr ver el cumplimiento de nuestros propósitos. Isaac tuvo que pasar procesos difíciles y procesos duros, porque permítame decirle que si no hay proceso, no habrá progreso. Tu historia no termina en el proceso. Dios te está empujando hacia tu progreso. El proceso que hoy estás pasando, que saca lágrimas, que duele, que es difícil, y que has pensado que a lo mejor quieres renunciar, no sabes qué hacer. Pero yo quiero decirte hoy que vine como un enviado de Dios a decirte que no te rindas. Dice la palabra del Señor que Él no pone pruebas o pesos sobre nuestros hombros que nosotros no podamos sobrellevar. Eres un soldado valiente. El problema de muchos es la mentalidad débil que tienen. ¿Por qué la mentalidad, pastor? Porque en nuestra mente le damos lugar al miedo. En nuestra mente le damos lugar a la decepción. En nuestra mente le damos lugar a la frustración.
Y estas tres cosas nos paralizan. No queremos pasar por procesos. Muchos declinan en el camino y se desaniman, se rinden, tiran la toalla y abandonan el proceso. Eso es como los jóvenes que inician una carrera universitaria, emocionados, ¿no? Y a los 2, 3, 4 ciclos se cambian a otra carrera. ¿Por qué, pastor? Porque sintieron difícil la carrera. Pero hubieron unos que también la sintieron difícil, pero se propusieron, se mentalizaron en que aunque aquel ciclo era difícil, ellos tenían la capacidad de lograrlo y de pasar a la próxima etapa. Pero no se trata de rendirse ahora que no lo entiendes. Tienes que ser valiente y atravesar este problema. Y no permitir que una mentalidad distorsionada te detenga o termine con tu propósito. Esta noche yo quiero que le echemos un vistazo al mapa que Isaac tuvo que pasar. Y en base a esto usted entenderá hacia dónde Dios lo llevará. ¿Está listo para esta aventura conmigo? Quizá hubiera nombrado este mensaje el mapa del tesoro. Pero quiero decirle la primera parte a la que Isaac tuvo que pasar. Y es que todo bendecido, diga conmigo, todo bendecido, tiene que pasar por caminos y por ciclos de escasez. Repítalo conmigo, todo bendecido tiene que atravesar por caminos y por ciclos de escasez. Dice la Biblia que Isaac pasó hambre. Diga conmigo, hambre. ¿Usted ya ha tenido hambre y su refrigeradora ha estado vacía? Yo he pasado por eso. Usted ya ha tenido necesidad, usted ya ha visto a sus hijos pidiéndole un gusto y usted no se los puede dar. Qué difícil, qué duro es eso. Dice la Biblia que este bendecido llamado Isaac pasó por una temporada de hambre. Y fue en esa temporada de hambre donde en la búsqueda de alimento fue a tierras filisteas. ¿Por qué Dios permite que los escogidos y que los bendecidos pasemos por etapas de hambre? ¿Me permite decirle que los caminos de necesidad nos preparan para la abundancia? Diga conmigo, los caminos de necesidad me preparan para la abundancia. Porque es en la escasez donde aprendemos a valorar y a administrar. Nadie que atraviesa por momentos difíciles donde un cartón de huevos es oro. ¿Me está entendiendo esto? Hay hogares donde la comida la dejan vencer. Hay hogares donde no valoran la abundancia. ¿Por qué, pastor, la gente no valora la abundancia? Porque nunca ha atravesado necesidad. Y normalmente la gente que nunca atraviesa por necesidad y no valora la abundancia, termina pobre. Es en la escasez y en la necesidad donde nosotros aprendemos a administrar los 5 únicos dólares que tenemos. ¿Cómo uno administra lo poquito? Y hace de tripas corazón. ¿Usted ya ha hecho de tripas corazón? Y eso es hermoso, eso Dios lo permite con sus escogidos.
Dios permite eso con sus escogidos, porque de esa manera el Señor te enseña a valorar. Y cuando Él te entregue lo grande, tú no vas a derrochar nada. Hay una parte en la Escritura donde un señor se va de viaje y le deja talentos a sus criados. Y cuando él viene y pide cuentas, porque Dios te pedirá cuentas, ¿qué hiciste? Y cuando él te pida cuentas, ¿qué hiciste con la bendición que yo te di? ¿Qué le dirás? ¿Qué cuentas rendiremos? Aquellos que derrochamos. Hay gente que quiere ser bendecida, pero apenas le llega 100 pesos a la mano, se van a invitar el balde. Gracias. Se van los millonarios a invitar a los coyotes. Usted en Nicaragua dicen coyotes a ese tipo de amigos que solo se aparecen cuando tú los invitas. Aquí también hay coyotes. Voltea a tu vecino y dile: ¿eres coyote? No sé si usted se ha fijado ese tipo de personas que nunca invitan, ellos nunca invitan. Solo les gusta andar de gratis. ¿Sigo predicando por ahí? Gracias. Hay gente miserable. Yo le voy a decir una cosa: apártese de los coyotes. Anota la frase, Brenda. Apártate de los coyotes, esos te dejarán pobre. Júntate con gente que cuando vamos a pagar la cuenta, los dos saquemos la tarjeta de un solo. ¿Ah? Eso a mí me agrada la gente así. Y cuando yo me siento con gente así, yo procuro pagar yo. Porque ese tipo de gente me bendice mucho. Pero hay gente que cuando la cuenta viene, ¿qué hacen? Se hacen los suizos. Les da mareo, se van al baño. Gente miserable. Usted ya no está para juntarse con miserables. Usted ya debería de cambiar sus amistades. Voltea a tu vecino y dile: no te juntes con coyotes. Júntate con gente que te bendiga. Júntate con gente de la que puedas aprender. Júntate con gente que sea un árbol que te dé sombra. ¿Alguien me está entendiendo esto? Voltea a tu vecino y dile: tú con ese cuerpo que tienes eres un roble. Si tú estás pasando por una gran escasez, mira lo que te voy a decir ahora, voy a profetizar. Si tú en este momento estás pasando por una gran escasez, es porque eres un escogido al que Dios está preparando para tu mejor etapa. Porque esta es la etapa en la que aprenderás a valorar cada centavo que venga a tus manos. Pero me permite decirle que esa es la etapa en la que muchos se desesperan y toman decisiones que no tienen que tomar, agarran dineros que no tienen que agarrar, hacen cosas que no tienen que hacer. Ay.
Porque aún en la escasez tú tienes que seguir haciendo lo correcto. Dice la Biblia que Él pesa los corazones. Y el que hace lo malo en la escasez, en la abundancia, será un desastre. ¿Me está entendiendo esto? ¿Alguien está entendiendo el culto de hoy? En la escasez es donde muchos se desesperan y cometen graves, grosos errores. Es en la escasez, o es la escasez, la escuela necesaria que debemos cursar. Pero no solo debemos cursar, la debemos de aprobar. La escuela de escasez se aprueba, no solo se cursa. ¿Cómo apruebo, pastor, la escuela de la escasez? Siendo fiel en lo poco. Gracias. Diga conmigo, aunque esté pasando por lo poco, seguiré siendo fiel. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo poco, también lo será en... Escúcheme esto. Estoy hablando de finanzas. ¿Usted sabía que hay gente que en lo poco no le es fiel a Dios? La gente quiere bendición. La gente quiere tener una chequera. Y no de esas chequeras de 25 cheques, sino de 300 cheques. ¿Cuántos quieren una chequera de 300 cheques? Pero con fondos. Es admirable cuando tú decides hoy, en tu etapa de mayor escasez, serle fiel a Dios. Yo tengo códigos como pastor. Me encanta orar y poner mis manos sobre la gente que diezma. No me gusta ser yo el que ve cantidades ni nada de eso, porque no se trata de la cantidad, se trata de la fidelidad. Pero hay diezmos que yo veo que me llenan el corazón. Yo he visto sobres de $1. Yo he visto sobres de $5. Yo he visto sobres de 50 centavos. Hay gente que una cora hecha. Y cualquier ridículo puede decir, que mira que esto. Solo ellos saben lo que están pasando. Pero si tú eres fiel, le crees a Dios y eres fiel en tu etapa pequeña, tu futuro será un futuro brillante. Brillante. Cuando yo tuve mi primer trabajo, ¿sabe de qué fue mi primer trabajo? ¿Tú sabías de qué fue mi primer trabajo? Mi primer trabajo fue de albañil. Gracias. Tengo manos de albañil. Bueno, permítame decirle que albañil me queda grande. Yo era ayudante de albañil. Ayudante de albañil fui yo. En una construcción de una cárcel. En una ciudad llamada Richmond, Virginia. Y yo tenía que jalar la mezcla para el albañil. Yo tenía que jalar los ladrillos para el albañil. Yo tenía que colocar los andamios, las tablas, esas unas tablas gruesas, pesadas. Y yo tenía a mi jefe, un jefe gringo que hablaba muy poco español, pero hablaba lo necesario. Me decía, arriba la tabla, amigo. Y usted dirá, ¿por qué el pastor tiene ese cuerpo tan atlético?
fui ayudante de albañil. Y ahí fue que yo comencé. Cuando fui a ese trabajo, yo era un muchacho. ¿Cuántos años tendría yo? 17 años. Unos 17 años. Yo era líder de jóvenes en la iglesia. Ahí. En una iglesia allí. Había tomado mucho cariño. No sé si él pudo ver en mí un ministerio, pero él me había tomado mucho cariño. Entonces, cuando en Estados Unidos pagan a la semana, cuando a mí me dieron mi primer cheque, hermano, ¿sabe? Ese cheque era más de $500, era como $570. El cheque de una semana ayudante de albañil. Bueno, allá. Y yo agarré aquel cheque. Fui con el sobre a mi casa. No quise enseñarle a mi mamá porque me lo iba a quitar. Entonces me fui a mi casa, me metí a mi cuarto. Y una voz, esto es real, ¿eh? Como pan sin sal. ¿Dónde están los jóvenes? Amén. Sobre todo los jóvenes. El joven que aprende estos códigos en su temprana edad será grande. Me metí a mi cuarto y agradecido con el Señor vi aquel cheque, y aquel cheque tenía mi nombre. ¿Sabe lo que es eso? 17 años un cheque con su nombre usted. Y yo lo vi y Dios me dijo: hijo, tú serás grande, serás próspero, nunca te faltará nada, eres un rey, yo te escogí para ser rey, entrégame a mí tu primicia. Yo cerré los ojos. Yo dije: diablo inmundo, te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Por qué me quieres robar mi cheque que tanto me ha costado? Así que tuve que apoyarme. Fui donde mi mamá y le dije: mamá, aquí está el cheque. Gracias, hijo. Me dijo: no, le dije yo. Quiero decirle que Dios me lo ha pedido. Y mi mamá, las mamás son sabias. ¿Eh? ¿Cuántas mamás sabias hay aquí? Amén. Amén. Mi mamá me dijo: hijo, hágalo. Creo que si mi mamá en aquel momento me hubiera dicho: no seas tonto, porque a veces hay ese tipo de cosas dentro de la familia, ¿no? Pero yo creo que mi mamá me dijo: hijo, hágalo. Ese impulso que mi mamá me dio espiritual me tiene donde me tiene hoy Dios. Aquel culto para mí fue doloroso, pero hermoso. Tomé aquel sobre, puse mi nombre, 17 años, mi primer pago. Puse mi nombre, fui al culto, escuché la palabra, vino el tiempo de la ofrenda. Y dije: Señor, no entiendo esto. Yo quiero mis Jordan y un Nintendo. Pero quiero serte fiel en lo poco. Pasé
me desprendí de aquello y lo entregué. Nunca me imaginé, ni entendía lo que estaba haciendo. El que es fiel en lo poco, definitivamente Dios lo pondrá sobre mucho. Es ahora, en tu peor etapa, en la que tú tienes que ser más fiel. La siguiente etapa a la que Isaac pasó es: debemos cruzar por caminos de envidia, de celos y de rechazo. Todo bendecido será rechazado, será envidiado y será celado. La envidia es el homenaje que el mediocre le rinde al talentoso. Pastor, a mí me envidian demasiado. Imagínate que si te envidian aún en este momento que tienes poco, ¿cómo te envidiarán el próximo año que Dios te habrá bendecido? Y es que en realidad no envidian tus recursos, envidian tu excelencia. Tú portas algo que ellos no tienen. Cruzar por valles de envidia en los que la gente vive pendiente de ti. Tú subes una historia y el envidioso es el primero que la mira. La gente está pendiente de tu vida. ¿Dónde andas? ¿Qué haces? ¿Qué te compras? Para comer tus carnes, para criticarte, para decir que ahora estás vendiendo droga. Pero permítame decirle que aunque el infierno lo envidie y lo odie, porque el infierno te odia. Voltea a tu vecino y dile: el infierno te odia, pero el cielo te ama. Y sobre todo el infierno te odia no por la tierra o la etapa en la que estás pasando ahorita, sino porque el infierno sabe a dónde Dios te va a llevar. Alguien levante las manos y diga amén a eso. Si Dios no te hubiera destinado para cosas grandes, nadie te envidiara. Somos envidiados por la túnica que portamos. Y esa túnica es única. Dios la diseñó solo para ti. ¿Me permite decirle que a José lo odiaban? Pero sobre todo, más que odiar a José, odiaban sus sueños. Y esto que aquellos sueños todavía no se habían hecho realidad. Si los envidiosos supieran el próximo carro que me compraré. Si los envidiosos supieran la próxima casa que Dios me va a dar. Si los envidiosos supieran las bendiciones que tienen mi nombre. Isaac comenzó a abrir pozos. Y comenzó la disputa. Detrás de él, haciéndole la guerra. Apenas tú estás abriendo tu primer pozo quizá. Y ese es un pozo que apenas tiene 3 gotas de agua. Gracias. Pero es ahí donde tenemos que ser cristianos sabios. Yo creo que este mensaje te puede cambiar el panorama. ¿Por qué, pastor? Porque esto me lleva a la siguiente etapa del mapa. Y es que hay momentos en los que no tenemos que pelear. Hay momentos en los que tenemos que soltar.
Escúchame. No entrar en discusiones estériles, porque con perdedores uno nunca pelea. ¿Me está entendiendo esto? ¿Cómo yo sé que un envidioso es perdedor, pastor? Porque es tan perdedor que su vida está tan vacía que tiene tiempo para estar encima de la mía. Escúcheme esto: cuando usted ve a un envidioso, ore por él. ¿Cuál debe de ser la oración de un hijo de Dios contra un envidioso o a favor de un envidioso? Usted diga: Señor, diga conmigo, Señor, bendícelo tanto que no tenga tiempo de pensar en mí. Dele un aplauso al Señor por eso. Viven pensando en ti porque son holgazanes que tienen una vida desocupada. El que vive ocupado no tiene tiempo para pensar en otro. Los enemigos estaban pendientes: pozo que Isaac abría, pozo que se iban encima. ¿Se le hace familiar esto? Le cerraban los pozos. Isaac abría pozos y le cerraban los pozos. Isaac no discutía con ellos, se iba. Y allá llegaban. Son una peste. Pero los sabios no gastamos salivas con enfermos mentales. Gracias, perdóneme, pero es que hay que ser un enfermo mental para andar detrás de un bendecido, criticándolo, señalándolo, buscando pleito. Pero, pastor, ¿existe gente así? Existe gente que viven para ¿cómo tienen tiempo? Incluso yo conozco gente que tiene dinero. Tienen tanto dinero que pudieran vivir ellos y sus hijos. Y envidian al que tiene poco. ¿Usted se ha fijado gente así? ¿Por qué pasa eso, pastor? Porque lo que ellos tienen es dinero, no bendición de Dios. Porque la bendición que Dios da no solo es dinero. Sobre todo la bendición de Dios es paz, es amor, es bondad, es levantarme alegre, gozoso. Hay gente que tiene plata, pero la casa en la que viven es una casa de perros y gatos. Aunque Isaac pasó por temporadas de hostilidad, de injurias, de calumnias y de críticas, aquel tendría que ser el mapa que como bendecido tendría que cruzar. Porque la envidia, las injurias, la calumnia, la guerra, las críticas, los ataques, simplemente te anuncian el aterrizaje a una nueva temporada de riquezas. Te atacarán, te señalarán, te harán la guerra. Es normal. Pero ante todo aquello, un bendecido tiene códigos. Escúcheme. Ante todo, este caminar previo, uno tiene que caminar bajo códigos y tomar decisiones con sabiduría. ¿Cuáles fueron las decisiones que tomó Isaac ante toda aquel camino difícil? Número 1, Isaac se ubicó en el lugar correcto en donde Dios le señaló. Escúcheme. Isaac, como hijo bendecido de Dios, se estableció. Escúcheme, por favor, usted que está aquí. Este es el lugar donde Dios lo quiere establecido. Pastor, pero es que tengo que poner una botella a las 11 de la mañana. Póngala. No, pastor, pero es que vale $10. Bueno,
Ya vamos a hablar ya vamos a hacer una investigación. Pero me encanta esto. Génesis capítulo 26, versículo 2. Dice, y se le apareció Jehová. Escúchame, escogido. Diga conmigo, todo lo anterior era la introducción. Estos 15 próximos minutos es el mensaje. Dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Hay momentos en los que la envidia es tan grande que te quieres ir. Te quieres ir porque te tienen en la mira. Diga conmigo, me tienen en la mira, pastor. Todas estas viejas pícaras de aquí de la iglesia me tienen en la mira. Unas que se ponen de negro y que dice estafa aquí. ¡Ah! Pero Jehová le dijo, escúchame esto que te voy a decir, tú que estás ahí arriba. Jehová se le apareció y le dijo, no te muevas, no te vayas, no desciendas, habita en la tierra en la que yo te diré. Tú estás aquí porque aquí Dios te mandó. Tú estás aquí porque aquí es donde Dios te está formando, porque aquí es donde Dios te ha establecido para darte los códigos de un bendecido. Alguien diga gloria a Dios. El que pasa por la escasez, el que pasa por momentos de envidia, de hostilidad difíciles, comienza a ver la transformación cuando afina su oído a Dios. Afina tu oído. Jehová le dijo, no te muevas, no te vayas a Egipto. Parece bonito, pero ¿acaso no soy yo el que bendice? El Dios que bendice te puede bendecir en Soyapango. Amén. Te puede bendecir allá Altavista. Te puede bendecir allá, ¿dónde más? Alguien orgulloso de su tierra. Espérame. ¿Cómo? Mariona. ¿Dentro o fuera? Ando con permiso, pastor. Hermano, ¿quién dice que es la tierra la de la bendición? No es la tierra, es el dueño de la tierra. Y hay que ser obediente. Dios le dijo, versículo 3, habita ahí donde yo te pongo. Ahí habita y yo seré contigo y yo te bendeciré. Escúcheme esto tan increíble, porque no sueltes el lugar en donde Dios te ha establecido. Quédate ahí, aunque sea difícil, aunque el comienzo, como decía Suri, aunque tu primer estado sea difícil, tu postrer estado será grande. Agárrale la mano a tu vecino y dile, aquí te quedas. Hay un salmo que habla de lo importante que es la ubicación. Escúcheme, póngame atención a esto. ¿Sabía usted que la ubicación en la que nos establecemos es importante? Es más importante de lo que usted se imagina. Por eso yo le decía, después de este mensaje usted se cambiará de casa. Yo me cambiaré de casa. Yo lo creo. Dice David, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su.
¿De qué está hablando David? De aquellos que cuando vienen a la iglesia y escuchan la palabra, la saborean. Usted siente que el mensaje comenzó y terminó rápido. Usted dijo: ¿sabe cuándo es que uno saborea la palabra? Cuando uno dice: yo quería más. ¿Cuándo es que usted saborea un postre? Cuando usted, ¿cuál es el postre que a usted más le gusta? Mi esposo. Señor, reprenda al diablo en este momento, hermana. Estamos en lo espiritual. ¿Cuál es el postre que usted más disfruta? Así, de maracuyá, el pie de limón, el tóxico de chocolate. ¿Cuántos sienten que en este momento se les está como haciendo agua a la boca? Dice: ni estuvo en sí, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Venir a la casa del Señor es la delicia de tu día. ¿Cómo se levanta usted los martes y los jueves? Se dice: hoy hay culto. Usted se deleita en su pensamiento y usted dice: ¿cómo será el outfit que va a llevar el pastor ahora? Y comienza a deleitarse. No, usted ve el tema y ese tema lo mueve. Hay gente que me manda mensajes y me dice: pastor, siento que esa palabra es para mí. Ya el Espíritu Santo te está mostrando, bendecido. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y en los que meditamos en su palabra y nos deleitamos en su palabra, seremos como árboles plantados. ¿Cómo somos? Plantado. Tú no eres un chiribisco. ¿Usted sabe qué es un chiribisco? Perdóneme mi léxico orienteño, pero usted no es, ¿cómo le dicen aquí a las hojas que vuelan? Hojarasca. Usted no es hojarasca. La cara que tiene es el testimonio, pero usted no es hojarasca. Usted es un árbol plantado. Y aquí no se sabe cómo son los árboles plantados. Ahí están hasta que Cristo venga. Serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Hablando siempre también de lo que yo tengo que dar. Su hoja no cae. Y entonces los que están plantados, todo lo que hacen prospera. Esta es la tierra de tu proceso. Esta es la tierra de tu bendición. Quédate aquí, no te muevas. Establécete. Deja que Dios te inyecte un ADN. Lo siguiente que Isaac hizo fue que Isaac actuó en fe. Diga conmigo: actuó en fe. Dice versículo 12: y sembró Isaac en aquella tierra. Y cuando habla la palabra de sembrar, permítame decirle que en la tierra en la que estaba Isaac era un desierto. Era una tierra árida. Pero los que tenemos el sello de bendecido, no nos dejamos llevar por lo terrenal. Nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu. Dice: y sembró en aquella tierra, y aquel año, diga conmigo 2025. Alguien loco esta noche, diga 2025.
Levante su mano, yo queriendo bendecirle y usted no se deja bendecir. Diga conmigo, 2025 será el año en el que Dios me sorprenderá. Y el 31 de diciembre celebraré y me gozaré, porque Dios me habrá dado aún lo que yo no esperaba. Así lo creo y así será. Dele un aplauso al Señor por eso. Vamos, si se lo va a dar, déselo más fuerte. Isaac creyó, porque para sembrar hay que creer que voy a cosechar. ¿Usted cree que Dios lo va a bendecir? Salga a trabajar. ¿Usted cree que Dios lo va a bendecir? Invierta. Tírese al agua. Pastor, yo soy empresario, pero soy miedoso. Busque trabajo. Usted no es empresario. Porque los empresarios somos temerarios. Gracias. El empresario padece de la tensión. Reprendemos eso en el nombre del Señor. Esos son los empresarios del mundo. Pero el empresario vive unas presiones, hermano. El empresario está hecho y capacitado de parte de Dios para hoy estar en el quiebre total y mañana la cosa cambia. Un empresario se levanta por la mañana. Créame, yo lo he vivido. Un empresario se levanta por la mañana sin tener un peso. ¿Alguien ha vivido eso? Usted se levanta por la mañana sin tener un peso. Y cuando usted se levanta, usted dice, Señor, así ponga cara de empresario. Señor, no tengo ni un peso partido por la mitad, pero creo y declaro que este día tu bendición me perseguirá. ¿Sabe qué es eso? Sembrar en tierra árida. Y los clientes comienzan. Del norte, del sur, del norte, del sur, del norte, del sur. Cuando nosotros teníamos nuestra primer tiendita de lácteos, nuestra primera sucursal de quesos, por estrategia abrimos otra sucursal con otro nombre. Entonces este de aquí tenía un nombre, y el otro en la otra esquina tenía otro nombre. Y habían otras ventas alrededor de otros dueños, y yo les vendía queso por mayoreo a todos. El de allá, yo le vendía queso. Ellos le ponían su marca. Y la gente venía con la prueba de allá del frente. Fíjese esto. La gente venía con la prueba de allá enfrente. Fíjese que este queso que están vendiendo allá está salado, feo. No lo quiero. A mí me gusta el de aquí. Y yo le decía, no le ande comprando, ese queso está feo. Y el queso era, diga conmigo, no es el queso, es la bendición de Jehová. Hermano, usted puede tener el negocio que tienen miles, pero esos miles no tienen lo que usted porta. Usted porta la bendición de Jehová. Usted porta el respaldo de Dios. El ángel de Jehová está con usted. Alguien diga amén a eso. Usted no se deje ir. Pastor, yo quiero poner un negocio, pero es que siento, pastor, que yo quiero poner un carretón de chori. Todos tienen chori. Perdóneme, pero no se trata de qué es el negocio. Dice la Biblia, todo lo que toquen tus manos
todo lo que, levante sus manos así y diga: Señor, mañana me levanto creyendo que todo lo que toque en mis manos se multiplicará. Y donde quiera que la planta de tu pie pisare, será bendecido. Así lo creo y así será. Tendrás que obedecer y sembrar en fe. Siembra donde Dios te dice, aunque parezca ilógico y loco. Debes vaciar tu fe. Isaac sembró. Dile a tu vecino: donde yo siempre voy a cosechar, porque Dios está conmigo. No dependo de la tierra, ni dependo de la semilla. Yo dependo de la mano de Dios. Es la mano de Dios la que está contigo. Ahora, hay un par de códigos más, no me queda tiempo. Solo se los voy a mencionar. El siguiente código es que Isaac comenzó a abrir los pozos que ya había abierto su padre Abraham. Esto me llama poderosamente la atención porque es un código que habla de seguir los pasos de nuestros antecesores bendecidos. Abraham también pasó por tiempo de escasez, pero Dios lo bendijo. Isaac tenía de su padre el ejemplo vivo de un hombre bendecido. Caminar en las sendas antiguas es necesario. Si tus padres honraron a Dios, tú también debes honrar a Dios. Ese código es muy poderoso y sobre todo es un código de paternidad. Trayéndolo al ámbito espiritual, tú tienes que tenerlo, el ADN de tu padre. Ser una persona loca en fe. Ver las cosas que no son como si fueran. Y por último, hoy quiero darle el último código. Isaac, cuando Dios le hubo dado la victoria, entonces Isaac levantó un altar. Y no era cualquier altar, era un altar de alabanza. Hay que abandonar la queja. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Estás pasando por escasez? Abandona la queja. Ya no me escribas tanto. Comienza a levantar tu altar de alabanza. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo levanto un altar de alabanza en escasez, le cierro la boca al diablo. El diablo se vuelve loco diciendo: ¿cómo es posible que éste alaba en su peor momento? Y cuando tú alabas en tu peor momento, el diablo se vuelve loco, pero el cielo celebra tu victoria. Porque el verdadero adorador no es aquel que canta cuando le va bien. El verdadero adorador adora en todo tiempo. Sobre todo esas alabanzas proféticas en las que declaras no lo que estás viviendo ahora, pero sí lo que vivirás. Dios no rechazará nunca tu alabanza. Dice la Biblia en Génesis capítulo 26, 25, y con esto cierro. Dice: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y tendió allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Diga conmigo: el último pozo. Antes de abrir el último pozo,
levantó el altar. No fue primero el pozo y después el altar. Primero levantó el altar. Usted decide hoy. Mañana abrirá un pozo. Pero usted puede levantar su altar ahora. Dice, levantó el altar, y después de haber levantado el altar, los siervos de Isaac abrieron un pozo. Y Abimelech vino y le dijo: amigo, vengo para hacer las paces contigo. Te necesito. Un filisteo. Isaac le dijo, versículo 27, ¿por qué vienes a mí? ¿No eres tú el que me aborreciste y me echaste de entre vosotros? Escúchame, porque el que te envidió o te está envidiando, un día necesitará de ti. Sobre todo el que se atrevió a cerrarte pozos. Si yo le contara los pozos que a mí me han cerrado, si yo le contara testimonios donde yo me sentí literalmente mal. Una vez un empresario envidioso me metió preso. Eso sí es horrible, hermano. Usó un juez corrupto para meterme preso. ¿Y saben cómo iba yo? Así. Para la Bartolina. Y saben lo peor, no andaba solo. Andaba mi esposa. Y saben lo peor, a los dos nos metieron presos. ¿Cómo íbamos los dos? Entramos a la Bartolina, ella a la Bartolina de mujeres, yo a la Bartolina de hombres. 7, 8 de la noche comenzamos culto. Espérame, comenzamos culto. Yo me gané a estos para Cristo y ella se ganó a estas para Cristo. Espérame. Tranqui. Después de haber hecho el culto pentecostal y habernos ganado, todos tenían malos apodos ahí. Usted esperando que se los diga y no se los voy a decir. Y comenzamos a ganarnos, hicimos el culto, les predicamos. Mi esposa le dio palabras proféticas a una mujer que se cumplió al pie de la letra. La mujer después le habló de Estados Unidos y le dijo: pastor, aquí estoy. Porque cuando eso pasó, nosotros ya éramos pastores. El culto terminó 9:30 de la noche. 10 de la noche llegó un abogado con orden, no sabemos de quién, a sacarnos. Espéreme. ¿Sabe cómo salimos nosotros? Nos metieron a una oficina. El jefe policial que nos había metido preso. Eso no fue aquí en El Salvador, fue en otro lugar. El jefe policial se dirigió a nosotros y dijo: perdónennos, hemos cometido un error. Un juez corrupto, ya identificamos todo, dio una orden: hagan esto y esto. Y nos sacó. ¿Sabe dónde dormimos esa noche? Después de habernos ganado toda una tanatada de maleantes para Cristo, en un hotel 5 estrellas. Esperen. Después de una gran bañada de 45 minutos, nos fuimos, arreglamos aquella situación, mandamos a nuestros abogados, y meses después, el que me metió preso
me llamó por teléfono y me dijo: hermano, estoy en tus manos. Si no me ayudas, voy a quebrar. Tengo este y este problema, y solo tú me puedes ayudar. ¿Sabe qué hice yo? Le ayudé. Espérenme. Hasta el día de hoy, trabaja y le va bien. Porque los árboles plantados no devolvemos mal por mal. Sabemos pagar bien por mal. Dice la Biblia que cuando... Ahora sí, dérselo al Señor. Mire esto, qué lindo. Abimelech le dice a Isaac: hemos visto que Jehová está contigo. Ponme el versículo. Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros y ellos. Haremos pacto, queremos un pacto contigo. Entonces vendrán los envidiosos, los que te hicieron contienda, los que quisieron lo peor para ti, te buscarán. Prepárate ya, prepárate psicológicamente. Escúcheme, prepare su mente, porque ese desgraciado va a venir. Y dice, y entonces Isaac, versículo, ¿cuál nos quedamos? 29. Sabemos que no nos harás mal. Nosotros no te hemos tocado, solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Y entonces Isaac les hizo un banquete. ¿Qué les hizo? Pupusas revueltas de loroco, de chicharrón con queso. Y comieron y bebieron. ¿Dónde estaba el rencor de un bendecido? Y se levantó de madrugada y juraron paz. Se despidieron. Y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron las buenas nuevas acerca del pozo que habían abierto, después de haber bendecido al enemigo. ¿Y sabe qué le dijeron los criados? Hemos hallado agua. De todos los pozos que Isaac abrió y le cerraron, eran 3 gotas de agua las que había. Pero después de todo esto, Isaac encuentra agua y dice: hemos hallado agua. Y este pozo lo llamó Seba, porque en aquel pozo, dice, por cuya causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta el día de hoy. ¿Sabe qué significa Beerseba? 7 fuentes de agua. En otras palabras, abundancia exagerada es lo que viene para ti. Una dimensión sin límites. Una dimensión de expansión. Una abundancia y una prosperidad tiene tu nombre. Del proceso al progreso. Yo quiero esta noche personas, rápido, no tengo tiempo, pero personas que digan: pastor, esta palabra era para mí. Yo necesito levantar mi altar. Ahí donde está, porque no se pone sobre sus pies. Y después de ponerse sobre sus pies, haga algo. Levante su altar. Venga aquí, venga, corra. Solo los Isaac.